Me toca presentar la siguiente disertación sobre uso racional de antibióticos en producción porcina. Va a estar a cargo del doctor Joaquín Brufau, nacido en España, veterinario y doctor en medicina veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en el IRTA, siglas del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña. En dicho organismo fue jefe del Departamento de Nutrición Animal desde 1989 a 2004, como así también del Programa de Nutrición y Bienestar Animal desde 2012 a 2015. Actualmente es director del Centro MAS de Bover del IRTA, función que cumple desde 1993. Ha sido miembro del Comité Científico de Nutrición Animal de la Comisión de la Unión Europea entre 1994 y 2002, como así también fue miembro del FIDAP, panel relevante para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hasta 2009. Participa en la evaluación de estudios y digestibilidad de preparaciones enzimáticas y otros aditivos para evaluar su eficiencia y seguridad. Ha estudiado los efectos de la composición de alimentos y aditivos en la salud intestinal y el estado inmunológico de cerdos y aves. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en el Congreso SINA, el segundo Congreso o segundo Seminario SINA. Para mí es un placer estar en Argentina por primera vez. Conozco otras zonas de Latinoamérica, pero reconozco que para nosotros, los españoles, estar aquí con ustedes y hablar de temas que básicamente van a ser... a mí me pidieron, Diego de Lezcano, que les hablara de la situación del uso racional de antibióticos desde un punto de vista europeo y un poco global. Es decir, mi presentación va a estar básicamente dividida en 4 aspectos. En 4 aspectos. Primero voy a hablar de la resistencia a antibióticos, cómo la Organización Mundial de la Salud presiona sobre el tema. Segundo, sobre la prohibición que ya hemos realizado sobre los promotores de crecimiento antibióticos que usábamos y cómo es el modelo europeo en la actualidad sobre ese tema. Tercero, cómo solucionar en granja este problema, si hay soluciones. Como ha dicho antes el doctor Luis Carón, que lo ha hecho de forma muy extraordinaria, ha hablado de todo el proceso y creo que yo lo único que voy a hacer ahora es dar datos relacionados un poco desde un punto de vista, como he dicho antes, desde un punto de vista europeo, y él lo ha hecho desde un punto de vista muy esencial, muy importante. Me ha gustado muchísimo. Y por último, tratar de darles un poquito una opinión sobre el uso de sustancias o agentes funcionales que pueden ser alternativos a los antibióticos. Esto está relacionado con un trabajo que el gobierno de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, nos solicitó al Instituto de forma internacional. Entonces, eso es un poquito, ligado con lo que ha hablado antes Luis, del concepto de la inmunomodulación y no inmunoestimulación. Para seguir, voy con el primer tramo de la presentación y decirles que desde el 2014 el tema del uso de antibióticos a nivel global, tanto para medicina como para producción animal, es un reto esencial. Se establecen visiones o predicciones durísimas en el futuro por culpa de un uso indiscriminado de antibióticos. La fotografía es de una página de Nature y como pueden ver, la fotografía esencialmente dice: la resistencia a antibióticos se distribuye de forma muy grave en el mundo subdesarrollado o en países en desarrollo. La fotografía es un médico distribuyendo medicinas, el color de la mano, el reloj. Todo eso indica que la mejora en el mundo sustancial, nosotros vamos a mejorar la vida de las personas. Eso es por supuesto, pero también tenemos que tener mucho cuidado con un uso indiscriminado de estas sustancias. Estas sustancias pueden generar realmente efectos muy nocivos en el futuro. Se habla de
por ejemplo, de que en el año 2030 o 2040 podemos tener bajas en la población humana cercanas a los 10 millones de personas por culpa de un exceso de resistencias antibióticas. Para eso, otras instituciones como la agencia americana de la Food Drug Administration, con otros, en estos momentos están recomendando, ya en Estados Unidos también, cosa que no es como en Europa, van un poco más retrasados en ese tema, un uso prudente del uso de los antibióticos. Y en ciertas situaciones pueden ver como, por ejemplo, en Feedstuff, en una revista que nosotros conocemos bastante bien, como por ejemplo la Organización Mundial indica que en un futuro estamos hablando de si entramos en una era de post-antibiótica, dicen. Eso es una pregunta. Yo creo que la vamos a contestar dentro de unas diapositivas. Si vamos a estar en una era de un uso más relajado del uso de antibióticos. El tema es difícil. Los antibióticos necesitan unas soluciones, como ha dicho antes, muy complejas y que debemos de estar aprendiendo. No es tan fácil como parece. En estas situaciones, por ejemplo, actualmente, esto no va muy bien, en humana se están reconociendo temas como que los antibióticos no tan solo son eficientes, sino que pueden ser tóxicos en el uso por parte de la medicina humana. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos hablando hoy aquí es un tema realmente importante y que todos los ganaderos, tanto de Argentina como de todo el mundo, deben de tener en considerar que el uso de los antibióticos en un futuro es un tema no tan solo de riesgo para su propia industria, sino de riesgo en el sentido integral de la sociedad y de los consumidores. Actualmente, desde un punto de vista regional, desde un punto de vista regional, hay criterios ya regionales, como por ejemplo en California, que en estos momentos ya se evalúa por parte del ayuntamiento, por tanto de las instituciones oficiales, un seguimiento del uso de antibióticos o de presencia de antibióticos en los productos. En Europa esto también está efectuándose. Para hacer también un poco de historia del tema, podemos ver que la historia de la aplicación y de las resistencias a nivel de la historia, desde el momento que Fleming descubrió la resistencia a los antibióticos, en el mismo momento Fleming, antes de poner el producto penicilina en el mercado, era conocido ya sus resistencias. Es decir, él ya publicó papeles, informes de las resistencias. Posteriormente, el uso de los antibióticos fue creciendo y el estado de resistencias o el alcance de resistencias era más o menos de aproximadamente de 2 décadas. En la actualidad, estamos a un nivel de resistencias propias al antibiótico ya en el instante de su aplicación. Por tanto, es un tema muy duro pensar que en estos momentos la industria de los antibióticos no va a hacer muchas inversiones sobre nuevos productos, dado que esto se complica de forma muy importante. El uso prudente de antibióticos en Europa, se han hecho estudios y en los cuales se puede comprobar como en el año 2003, en el 2003, en la foto izquierda, pueden ver como, por ejemplo, las resistencias en España eran del 25 al 30% sobre Staphylococcus aureus, sobre meticilina. En la actualidad hemos bajado un 49% de las resistencias. En Inglaterra se ha bajado bastante, han conseguido el 50%. Y en general, tras esa evaluación y control, se ha reducido del 2003 al 2012 las resistencias en estos campos, excepto en países como, por ejemplo, Noruega, que estaban muy bajos y por otros motivos ha subido, pero realmente están bajos. Ahora les voy a contestar si realmente el uso de antibióticos en el futuro va a ser más elevado o va a ser reducido. Mediante el trabajo hecho por Thomas van der Boekel en la Universidad de Princeton hace 2 años, este señor estudió con profundidad el tema. Y como pueden ver,
hay 4 situaciones. La primera es el estado de cómo es el consumo de antibióticos a nivel global en alimentación animal o en uso animal. Y pueden ver que el primer país es China, seguido de USA, Brasil, Alemania y la India. El segundo grupo, el B, nos está diciendo cómo va a ser en los 5 países más consumidores de antibióticos en el 2030, el proyecto. El primero va a ser China, siguiendo de USA, Brasil, India y México. En el cuarto grupo, en el C, ¿cómo va a ser el incremento relativo entre el 2010 y el 2030? Quien va a crecer va a ser China, va a seguir Brasil, India, USA e Indonesia. Y el crecimiento relativo entre estos 2 periodos, entre el 10 y el 2030, quien va a crecer más proporcionalmente va a ser la Indonesia, Birmania, Nigeria, Perú, Filipinas. Esto nos está diciendo que los países del tercer mundo, con gran capacidad de crecimiento y de consumo de carne por parte de los consumidores, van a ser realmente los que van a dirigir el uso de antibióticos en producción animal. En estos momentos, el promedio de consumo de antibiótico por tipo de ganado, podríamos decir que, por ejemplo, en porcino es 172 miligramos por kilogramo de animal, el consumo en avicultura es 148 y en ganado vacuno es de 45 miligramos por kilogramo de animal. Con esto tienen una idea. Otro segundo punto. En Europa, ¿cómo está el uso de los antibióticos? Pues por especie, como pueden ver, en vacas, en vacuno, es relativamente distribuido. En cambio, en avicultura está muy concentrado en ciertas zonas de Francia, Holanda, en Cataluña, y en porcino aún más. Es decir, el consumo de antibióticos de este propio estudio nos indica que está todo relacionado en la alta densidad de Francia, en la Bretaña, en Países Bajos, norte de Alemania, Dinamarca y en la zona de Aragón, Cataluña, Murcia, en España. De forma global, el mismo estudio nos dice que la distribución de uso de antibióticos va a ser distribuida, como ustedes pueden comprender, en las zonas de alta producción. En la India, por ejemplo, va a ser avicultura, en China es porcino avicultura, en Tailandia, en Argentina es su zona, y el futuro, el incremento de consumo de antibióticos entre el 2010 y el 2030 va a pasar a ser en la actualidad son 63.000 toneladas de antibióticos a 100.000 toneladas, un total de un 63% más. Es decir, el futuro de la aplicación de antibióticos, a pesar de que en esos momentos hay una reducción de uso en los países desarrollados o muy desarrollados, el futuro, debido a que 2/3 de la producción principal de estos países, como he dicho anteriormente, que están en zonas de crecimiento, van a pasar a consumir antibióticos debido a su calidad de producción. Hasta que no pasemos los 2030-2040, estas producciones no van a poder contener el uso reducido de antibióticos. No es tan solo en un tema que se discuta a nivel europeo o a nivel de países desarrollados, sino, por ejemplo, en el caso de la India, el director de Cargill responde a preguntas como ¿cuál es la falta de concepto por parte de la ganadería del uso de antibióticos en la India? Y entonces este señor comenta el problema y explica que deben de ser reducidos. En otro ámbito, podemos ver como, por ejemplo, en Dinamarca o en Europa, en la Unión Europea, en Corea, en Vietnam, todo el mundo está tratando de usar productos alternativos y básicamente lo que hacen es visualizar un futuro semejante a lo que hacen, por ejemplo, la producción en Dinamarca. Consecuencias de un exceso de uso de antibióticos pueden ser, por ejemplo, los datos aportados por la Unión Europea, en el que se puede ver como la consecuencia de uso de antibióticos en salmonela, sensible o resistente, la sensible
son las barras verdes, las resistentes son las rojas. Se puede ver como, por ejemplo, Francia e Italia, que son las del sur, las que están pegadas abajo, tienen ya niveles de resistencia de más del 40% de la salmonela. Es decir, todos son resistentes. En otros países no tanto. En los países nórdicos el tema lo llevan mejor. Han bajado ya el uso de antibióticos. Pero en zonas mediterráneas o más bajas de Europa realmente es alto el nivel de resistencia a la salmonela. Asimismo, esto pasa... ¿Dónde debo de enchufar esto? ¿Por qué no? En el tema de Campylobacter. En el Campylobacter, en el caso de España y en Portugal, el Campylobacter es resistente a 2 y 3 y 4 antibióticos, en unos niveles cercanos al 90%. Es decir, que el tema es de altísima gravedad. Paso a la segunda posición, que es el nuevo modelo europeo. El nuevo modelo europeo de producción porcina desde el año 2002, de la creación de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tras el problema de las vacas locas, Europa decidió hablar y generar una nueva ley de seguridad alimentaria, en la cual, y en el tema de alimentación animal, en que se basaba básicamente en la protección del animal. Básicamente hay 3 esquemas: protección del consumidor y protección del medio ambiente. Y todo ello dirigido hacia una visión que en el 2030 esté basada en una base de sostenibilidad, eficiencia y trazabilidad. He puesto 2 fotografías aquí, como pueden ver. Una es una granja normal actual, de lactancia de cerdos, y la otra un futuro esquema de granja. Esa fotografía fue tomada en Eurotier, en Hannover, hace 4 años. Era una granja a base de motivar al personal, de decirles, oiga, en el futuro las granjas van a ser con mucha más instalación, mucha más tecnología, y todo ello nos va a poder permitir controlar con mucho más eficiencia y poder dar una producción con un grado de bienestar animal superior. Esto es un poco, digamos, un poco ficción, pero en realidad ya hay granjas en Alemania en este nivel. ¿Cómo va esto? Es que va muy lento, por favor. Me pierdo, este sistema no... Ahora. ¿Es así? ¿Tengo que pinchar allí o dónde tengo de pinchar? El cambio. Es que no... Pasa muy lento. Ya, pero va muy lento. Bueno, perdonen. Es que es muy lento. En el futuro podemos evitar las resistencias. Esto de las resistencias, el tema de las resistencias, como ha dicho antes Luis, y como van a hablar todo en la actualidad, es un tema que surgió ya en los años 80 en Suecia. Suecia y en los países nórdicos ya tratan en esos años, en los 80, de no usar promotores de crecimiento, intentar reducir todos esos temas. Para hacer un poco de historia con el tema de la producción animal en Europa, podríamos indicar que antes hay 2 fechas importantes en ese tema del uso de antibióticos y de promotores de crecimiento. Antes del año 2006 se puede usar antibióticos promotores de crecimiento, como virginamicina, la vilamicina, la cimbacilizina, todos esos elementos se podían utilizar. A partir del 2006 se eliminan en su totalidad la flavomicina, etc. Y el alimento medicado como terapéutico también se podía utilizar. A partir del 2006 se prohíbe, como he dicho, el uso de los promotores de crecimiento y se quedan instalados un tipo de aplicación, que es la alimentación medicamentosa o pienso medicamentoso, que se aplica de forma, digamos, un poco como ustedes lo usan, ¿no? Es un tema de los cuales las autoridades europeas en la actualidad, y en Europa y en España, están todos decididos en reducir, conjuntamente con la cooperación de las asociaciones productivas, de reducir el uso de los antibióticos. Y el uso prudente es lo que está determinando y cambiando estas situaciones.
un ejemplo de cómo ha funcionado. Mal. Bueno, aquí lo tenemos, el consumo de microbianos en Dinamarca. Cada año Dinamarca, ustedes a lo mejor ya lo tienen, algunos de ellos lo están siguiendo, el gobierno danés tiene un laboratorio de seguimiento del uso de antibióticos, tanto en humana como en medicina veterinaria y en producción animal, y aquí tienen un ejemplo de cómo ha funcionado el tema de la aplicación de antibióticos en Dinamarca. A partir del año 2000, Dinamarca deja de usar promotores de crecimiento, que son los lila, y como pueden ver, la producción y el uso de pienso medicamentoso, que es el azul, va incrementando. Es decir, que reducir tiene sus problemas. Es decir, en esos momentos llegaron a tener un incremento tan importante que a partir del 2010 en Dinamarca el gobierno impuso una reducción y unas tarjetas amarillas a los productores y a los veterinarios, y con ello han conseguido empezar a descender. También hay que decir que en Dinamarca la producción de porcino ha ido subiendo, lo que quiere decir que también era difícil reducir de todas maneras. En estos momentos ya están bajando. Otro ejemplo más drástico y más potente. Hostia, no hay. Es el que ha sucedido en Holanda. En Holanda, esto solamente son medicamento veterinario, no es el promotor. Como pueden ver, también el reducir y el sacar los promotores de crecimiento en Holanda también produjo un incremento de uso de terapéutica hasta el año 2007-2008. El gobierno también holandés en esos momentos prohibió y ejecutó un plan estratégico de reducción. Y en la actualidad podemos decir que han reducido más del 50% del uso de antibióticos en el país como es Holanda. Esto es un ejemplo que en estos momentos el gobierno español y otras unidades como italianos y tal están intentando seguir. No es fácil, es una cosa que va a costar lo suyo. No podéis imaginar lo difícil que es. Para esto, solamente ver la estadística que da la Unión Europea del uso de antibióticos por kilo y por países. España está aquí y en los últimos 4 años, en vez de reducirse, hemos ido subiendo. Y estamos a dosis de 400 miligramos por producto consumido y unidad. Es altísimo, es decir, no podemos decir que seamos ningún ejemplo. Por cambio, luego nos sigue Chipre no tiene razón de ser, Italia sí que también está con problemas, los países del sur, y Alemania, en ese sentido, ha reducido, no es que esté muy bien, pero como mínimo tiene una tendencia a bajar. Por tanto, la lucha debe ser colectiva y no es fácil tampoco porque también dentro de Europa no todo el mundo trata la aplicación de los antibióticos de la misma manera. No tenemos una regulación, digamos, tanto que la Unión, hablamos de unión, ¿no? Sí que estamos unidos en ciertas cosas, pero unidos en el sentido drástico de decir que hacemos las cosas de forma similar, no. Europa es un país de muchas culturas y de muchas formas de entender el comercio y la actividad. Y en ese sentido, otra diapositiva, no se mueve. Ay, perdón. Aquí. En esta diapositiva, como pueden ver, también de la Unión Europea, nos indica cómo aplicamos el antibiótico. En Europa aplicamos o bien a través de premix, premix quiere decir aplicándolo en el pienso, es decir, pienso medicado, lo que muchos de ustedes deben hacer, o bien en granja, oral powder o oral solution. Oral powder identifica cuando el pienso se instala o se aplica dentro de la granja. Premix es proveniente de la fábrica mismo.
Ustedes creo que se hacen el pienso, por tanto deben estar dentro del rango de oral powder, en la mayoría de ustedes. En España, como pueden ver, la mayoría del pienso medicado es en premix, en premix, desde la fábrica. En Francia pasa lo mismo, en Italia pasa lo mismo. En cambio, en Alemania es todo al revés. Es decir, el veterinario tiene capacidad de prescripción, igual que en España, pero el veterinario en España lo hace a través de la fábrica de piensos y en Alemania lo hace a través de la granja mismo. Esto cambia mucho, es decir, los datos a veces, por eso en España quizá tenemos ese nivel más superior y más producción, más uso de antibióticos. ¿Por qué lo hacen desde un punto de vista? También las granjas no están con el nivel actualmente cada vez son mejores, ¿no? Pero digamos no tienen el nivel que podrían o deberíamos de tener. En conclusión de este tema, podríamos decir que la reducción de antibióticos promotores de crecimiento ha generado dos posiciones. Una ventaja que ha reducido las resistencias antibacterianas, de algún modo, hay una mejora de la percepción por parte del consumidor. Es decir, el consumidor considera que en estos momentos se está haciendo algo de positivo, muy positivo, y lo tienen en cuenta. Es decir, eso se muestra a través de las encuestas que se están realizando. Y por otro lado, hay unas ciertas desventajas. Hay una reducción de la productividad, en un principio. En principio siempre hubo una reducción de productividad, en caso de avicultura, los primeros años, pero en la actualidad eso se ha superado perfectamente. En porcino aún sigue existiendo una pérdida de productividad y por ese motivo hay un incremento sustancial del uso de pienso medicado. Y este es el gran reto que tiene hoy la producción porcina española. Es decir, poder, española, italiana, etcétera, poder desembarcar o retirar de alguna manera el uso del pienso medicado de forma, digamos, con un uso racional. No quiere decir que los antibióticos no se pueden usar, porque los animales cuando entran en un estado, digamos, de pérdida de salud, de falta de confort, hay que aplicarles la medicina o el antibiótico que hace falta. Pero en realidad este es el gran tema. ¿Cómo hacerlo en granja? ¿Cómo solventar el problema en granja? Pues hay tres posiciones. Una, mejora el manejo del ganado, mejorar las condiciones de bienestar. En España y en toda Europa hay una gran predisposición por parte de los veterinarios, los ganaderos, de saber entender qué significa el bienestar de los animales. Es difícil, no tan solo es manejo, es discusión científica también. Por otra parte, conocer más los programas de alimentación, tener más atención en la composición de los alimentos, es decir, saber más lo que tenemos que dar en los lechones tras el destete, no aplicar fórmulas sin tener un concepto preciso de lo que está componiendo el pienso. Y por último, uso de productos alternativos, como hemos hablado anteriormente, probióticos, prebióticos, todas esas cosas, que realmente algunos de ellos tienen su eficacia. Como he dicho, el bienestar animal, en mi centro, en los centros de investigación, en estos momentos se siguen todas las normas, realmente es un tema generacional, por decirlo de alguna manera. Yo tengo una cierta edad, mis compañeros tienen otra, la discusión es importante. Estoy hablando para que ustedes están mirando un poco el dibujo, y en el dibujo o la fotografía, ya, eso es también de Nature. Ya pueden ver que hay muchos animales, ¿no? Eso quiere decir que todas las personas que hablan de bienestar animal, algunos piensan de una manera, otros piensan de otra, no es normalizado el bienestar animal. Uno piensa que realmente las medidas no deberían de ser así, deberíamos de ver más la eficacia va ligada realmente con el bienestar, otros están más por los metros cuadrados o por lo bonito que debe de ser una granja, si hay que ponerle juguetes a los cerdos, hay que ponerles pelotas, enseñarles a jugar al fútbol, todas esas cosas. Bueno, ahí hay una gran discusión, tan gran discusión que aquí tenemos muchos animales. Y una de las veces que usé esa presentación hace poco tiempo en Dinamarca, hablando de esos temas con los señores daneses, me salió el profesor, ahora no me sale el nombre, de la Universidad de Uppsala, y el hombre me dice, oiga, Brufau, aquí usted se ha dejado un animal, como esto. Digo, no, es una fotografía del. Dice, no, faltan los insectos. Es decir,
es, como saben ustedes, el tema de los insectos. Es decir, que hasta con la producción de insectos deberíamos de pensar, era una broma, ¿no? Es decir, lo difícil que es hablar de bienestar animal. Este es muy importante para mí. Es un paper que produjo el hijo del señor Rostaño, que está aquí con nosotros. Este paper yo lo he leído con profundidad muchas veces. Y el paper trata y dice que todos los animales en granja, en algún momento de su estado, están en estrés. Como decía antes Luis, el estrés es esencial. Yo en estos momentos he estado en estrés. Al principio estaba más estresado que ahora. No sé por qué motivo, porque hoy me representaba con ese foco que tengo aquí delante que me estresaba bastante. He salido de allí y ya estoy hablando un poquito mejor. Supongo que se nota. Eso es estrés. Bien, los animales padecen estrés en las granjas, en todas las condiciones. Eso es una lechonera de nuestra propia granja. Eso es una foto que, como pueden ver, los animales están muy atentos a que estoy haciendo la foto. Es un estrés. Este estrés tiene muchos elementos y para soportar este estrés hay que decir que en una ganadería intensiva pues tenemos 5 elementos importantes de estrés, 5, que diría que al principio yo lo cambiaría. El más importante es la interacción con el personal, el manejo. Una nutrición inadecuada es potencialmente estrés. Una privación de agua y alimento, por supuesto que es estrés. La temperatura, las condiciones de medio ambiente y de salud y del estado de la granja es estrés, frío y calor. La densidad también es estrés. Por tanto, estos son elementos que se deben de juzgar con gran precisión al hablar de intentar cambiar y reducir el uso de antibióticos. Es decir, el tema de la inflamación, el tema rojo que he hablado antes. Es decir, la presentación de antes realmente era importante. Para hablar de esto también hay que recordar lo que representa el síndrome general de adaptación o estrés. Esto, los estudiantes de mi edad, de veterinaria, nos hablaban mucho del síndrome general de adaptación y hablaban de la patología de las colectividades. Ahora no se habla tanto de eso. Y eso es realmente lo que ahora estamos encontrando y debemos de enfrentar. Es decir, debemos de considerar que no tenemos un argumento como era el antibiótico, y sin el antibiótico deberemos de defender a los animales, deberemos de promocionar la producción, promocionar el medio ambiente y también la salud para el consumidor, y un animal que esté en buen estado y en calidad de producción va a ser fidelmente un buen producto para el consumidor. Por tanto, todo eso es importante. Pero para hacer eso hay que comprender qué significa el estado de estrés. Que el sentido biológico del estrés es mantener la homeostasis, bambear, en un orden, digamos, como ha dicho antes Luis, de equilibrio. Esto es lo principal. Y el ganado nuestro debe de estar en la zona de alarma. Es decir, nosotros siempre estamos en alarma. Si estamos sin alarma, estamos jodidos. Es decir, tenemos que tener nuestra capacidad de alarma. Esto debe ser. Un animal puede entrar en fase de resistencia. Esto está consumiendo energía. Deberíamos de reducirlo, pero tras ello hay que mantenerlo. Y o bien un estado de mineralocorticoides, de destrucción y apoptosis, entonces el animal termina con su vida. Por tanto, nosotros debemos de intentar, como decía Sillier, este señor fue premio Nobel en el año 1950. Es decir, para esto le dieron un premio Nobel. Por tanto, esto es importante, ¿no? Seguimos con ese tema y podemos ver qué afecta el estrés, básicamente, ahora va mejor, el estrés y el tracto gastrointestinal. El estrés libera catecolaminas, es decir, cuando hablaba él del eje cefálico indigestivo, es importantísimo, pero para reducirlo en 4 palabras, y eso también lo saco del trabajo de Rostaño, del hijo de Rostaño, el estrés produce esas catecolaminas, disminuye la producción de ácido en el estómago. Cuando un animal está en estrés, estamos ya afectando automáticamente el estómago. Esto tanto pasa en aves como en pollos o en todos los animales. Demora el vaciado gástrico o acelera la motilidad intestinal, diarreas. Y por último, acelera el tránsito a través del colon, que son las diarreas. Entonces, genera un cambio y produce deshidratación. Básicamente deshidratación. Eso es importantísimo. Es decir, equilibrar esto. El incremento del pH que produce esto
permite la supervivencia, hay un defecto en ese sentido, de coli, salmonella, campylobacter, entre otras. Y entonces aquí empieza el proceso gastrointestinal. En este mismo sentido, hay que decir que si se puede reemplazar el alimento medicado por manejo. Evidentemente que sí. Todo lo que se ha dicho antes es importante. Evidentemente que sí. Y debe de hacerse con un equipo humano muy implicado, porque si no hay equipo humano implicado, no se puede hacer. Por tanto, debemos de mejorar la bioseguridad interna y externa de la granja, mantener los animales sanos, con vacunas, ventilación, tal, y salud intestinal. Y yo les recomiendo, si pueden, comprar este libro que ha salido hace poco, de la Universidad de Gant, que habla de bioseguridad. Es muy infantil, voy a decir infantil, entre comillas, pero es muy importante, porque recomienda todo lo que ha dicho antes Luis, en el sentido de decir cómo hay que hacer el vaciado, cómo hay que limpiar, qué importancia tienen las ratas, todo el tema de los roedores, cómo debe ser una granja ideal, sin ser extremadamente cara, cómo debe ser una granja. Y eso no es tanta nutrición, y lo hacen profesores como el profesor Philip van der Milsen y personajes que actúan y que hablan mucho de inmunidad y de toll receptors y de citoquinas y todas esas cosas que hablaba antes Luis. Pero han han tenido que bajar al nivel de decir qué es bioseguridad para estudiar realmente lo que sucede en las granjas propiamente. Otro elemento importante en el futuro va a ser la tecnología. Hoy en Europa se hacen estudios con sistemas, por ejemplo, de automóviles, la casa Mercedes. Hoy tenemos coches que nos miden la velocidad del coche anterior y te regulan el coche. Bien, y esto se le llaman TICs o Intelligent Communication Technology. Bueno, todos esos equipos hoy ya se están aplicando en granja, algunos de ellos. Hay robots, máquinas, que pueden estar conectados con el ordenador, con el teléfono, y en estos momentos para poder controlar las granjas. La habilidad del futuro de esas granjas con gran inversión no tan solo es el equipo humano, sino que el equipo humano puede movilizar instrumentos de esa categoría. Esto es un estudio hecho sobre Campylobacter en Inglaterra por parte de la Universidad de Oxford, con esa metodología de movimiento de masas y de velocidad, con unos radares. Instruyeron y vieron cómo en ese caso, por ejemplo, una granja, los animales se movían o no se movían. Los que no se movían tuvieron más Campylobacter y lo detectaban con fotómica. De esa manera, en granja, sabían, esto es una inversión importante, pero intentaron demostrar cómo el bienestar de un animal afectado por las condiciones de la granja podían producir más Campylobacter que otros. Y todo ello se podía detectar por la movilidad del animal. Eso es un trabajo y eso es un futuro de aplicación. Si quieren, para el tema hay mucha bibliografía, para el tema de reducción de antibióticos, yo recomendaría, por ejemplo, leer el trabajo de Stein sobre la reducción de antibióticos promotores de crecimiento en lechones. Hoy, tras mi presentación, John Plasky os va a hablar de este tema. Por eso es un buen capítulo que recoge perfectamente todas las posibilidades. También es interesante lo que sucede o lo que va a pasar con el zinc y el cobre. El zinc en Europa tiene vida hasta el 2020, 2022 creo. En 2 años el zinc no se podrá usar a niveles altos terapéuticos como se ha usado hasta ahora, por motivos de intoxicación del campo. Por tanto, deberemos de estudiarlo. Este es un buen trabajo hecho en Polonia, en donde describe esta situación y posibilidades de futuro. Nosotros en el instituto hemos trabajado sobre temas muy diversos. Estos de Tintín. No hemos llegado a la Luna, pero hemos trabajado con muchos de sus productos alternativos y hemos valorado la posibilidad de ser alternativos como ácidos orgánicos, etcétera, etcétera. Voy un poco más deprisa. Uno de los capítulos interesantes ha sido los trabajos últimos que hemos hecho sobre el efecto de la aplicación de beta-mananasas sobre galactanos, beta-galactanos, presentes o bien en goma de garrofín, garrofín es
una planta mediterránea, que es una legumbre que tiene una cantidad importante de manosa, la hidrolizamos, esas son patentes propias del instituto, y las hemos aplicado para reducir el problema de salmonela. Esos trabajos son en porcino, y se ha demostrado y se han publicado y han tenido bastante éxito, y uno de los efectos que se ven más fácilmente es la capacidad de bloquear la salmonela. Y como pueden ver, en el caso de abajo es la goma de garrofín, en el caso de arriba es la pared celular de levadura. Todas ellas micronizadas y bien hidrolizadas pueden bloquear de forma importante la salmonela, con lo cual eso inhibe la penetración y la inflamación intestinal frente a esta salmonela. Otro tema importante de uso es el uso de alimentación líquida. Alimentación líquida en España poca hay, pero cada vez habrá más, porque la alimentación líquida en Francia se utiliza, en el norte de Europa también. Pienso con agua es una fermentación, es una aplicación y mejora fundamentalmente la ganancia de peso en un 12% de promedio. Y aquí ven las instalaciones propias de nuestro centro, en donde aplicamos, digamos, subproductos de la alimentación animal o humana y las añadimos con sistemas de pienso. Otro tema es el futuro de la alimentación de la madre. Antes se ha hablado, esto es importante. El futuro de nuestro grupo ya tiene gente joven, tenemos gente joven dedicada a lo que, entre comillas, podemos hablar de epigenética. Es decir, todo lo que está encima de la genética de la cerda desde un punto de vista de la alimentación y la influencia que puede tener alimentar una cerda con alimentos funcionales y ver cuál es la respuesta de estos cerdos a lo largo de su vida y cómo esos cerdos pueden llegar al matadero. Hemos hecho algunas pruebas, pues 15 o 10 días antes que otro grupo de cerdos alimentados de otra manera durante el proceso de gestación. 5 minutos. Para terminar, un ejemplo, termino en el tiempo, es un ejemplo danés. Me ha gustado tomar ese ejemplo danés. Hay que hacer las cosas simples. Yo creo que el futuro para alimentar en cerdos y no usar antibióticos, pues lo fácil sería, primero que nada, como he dicho antes, un foco en el manejo, que es el último, pero es lo más importante. No usar mucha proteína en piensos de lechones, porque la proteína tiene que estar por debajo de 20 con todos sus aminoácidos. Que la calidad de los ingredientes sea el máximo posible. No usar mucha soja, además si no es de muy buena calidad, hasta los 14 días de postdestete. Usar leche de gran calidad, uso de ácidos orgánicos controladores entre un 0,5 y un 1%, poder en anterioridad al destete haberles dado pienso a los lechones, de forma líquida si es posible, mucho mejor, y hacer los cambios graduales en los cambios de pienso. Y por último, como he dicho, tratar de que el manejo, los empleados, estén en línea en el equipo para luchar, para conceder esto. Y por último, el último punto, quería hablarles de este trabajo que hicimos para la EFSA, para la Unión Europea. Es un trabajo que dirigí junto con compañeros de mi grupo, más profesores de las universidades de Gand y del INRA, y concluimos, y el título, miren que el título en el año 2014 era una revisión de la Immunostimulator, que Luis ha dicho que eso de stimulator nada. Pues nos decían, a ver, qué posibilidades para ampliar el futuro de uso de aditivos para el tema del bienestar animal. Y todo un trabajo que nos llevó a reevaluar más de 19.000 documentos con un sistema informatizado y alcanzamos a valorar al final unos 800 papers. Esta documentación la pueden acceder y tenerla en descripción total por parte de ustedes, vía informática, y se habló de, trabajamos sobre disposibilidades de probióticos, prebióticos, extractos vegetales, subproductos animales y el número de componentes y elementos que podían ser utilizados o que pueden ser utilizados. Y concluimos con lo siguiente. Considera que los efectos beneficiosos de los aditivos alimenticios en la salud animal pueden ser causados
por la regulación hacia abajo o hacia arriba de un parámetro específico. Algunas sustancias ya están aprobadas, existen en la lista de aditivos aprobados, como los probióticos y otras sustancias. Pero estas sustancias en el futuro pueden ser de ámbito de bienestar animal. Ese es el gran reto. Y ese es el reto de cómo se debe de evaluar. Y que en la actualidad no hay suficiente background o científico para poder determinar esas diferencias. Pocos estudios han sido evaluados en dosis-respuesta. Por tanto, no hay un conocimiento exacto de qué nivel de aplicación de esos productos se pueden usar. Eso es lo que exige la Agencia de Seguridad Alimentaria en Europa. Y por tanto, por eso aún no tenemos esos productos. La mayoría de minerales, aminoácidos y algunas vitaminas pueden ser inmunomoduladoras, siempre por debajo de los requerimientos establecidos como nutrición. Y por último, estos son datos que ya supongo que los pueden ver, las mejoras en los parámetros inmunológicos pueden ser considerados como indicadores de bienestar animal, independientemente del crecimiento, de los beneficios. El término modulación se usa de forma diferente por parte de los patólogos y los inmunólogos referente a los productivos, como somos nosotros. Y eso es un efecto también que debemos de discutir y antes se ha visto en la presentación de Luis. Y por último, la definición de inmunomodulador es todo aquello que son compuestos o organismos nutricionales o no esenciales que mejoran la eficacia protectora del sistema inmunitario innato, como ha dicho Luis, o adaptativo en condiciones de desafío o estrés, excluidas del tema nutricional. Eso sería la definición de inmunomodulador. Y para terminar, y perdonen por el rollo que les he metido, el futuro en Europa, el uso de antibióticos puede reducirse, seguramente, con toda seguridad. La gestión porcina se debe de aplicar debajo del concepto de SET, sostenibilidad, un enfoque sostenible, eficiente y trazable, y el uso global de antibióticos en producción porcina a nivel global en el mundo, en el 2030, aún estará en fase de crecimiento. Europa es uno de los principales impulsores de la producción porcina libre de antibióticos en este momento. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, antes de abrir las preguntas y respuestas, los invitamos luego que terminen a un pequeño break y volviendo acá a la sala a las 5:30. Pedimos puntualidad a esa hora, así continuamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en camino. Acá hay una pregunta. A partir del 1 de enero del 2019 se prohíbe el uso de antibióticos en los premix por una resolución de SENASA, que es el organismo acá que regula sanidad. ¿Qué recomendaciones le parece que debamos considerar? Prohibición de los antibióticos en los premix. En los premix, sí. ¿Y qué condiciones? ¿Qué recomendaciones le parece que debemos considerar para esta nueva medida a partir del 1 de enero del 2019? De golpe y porrazo, esto siempre va a producir... ¿Qué medidas? Es difícil. Pero las medidas deben ser concienciarse que deben de ustedes de seguir esa necesidad, de tratar de, como he dicho, de mejorar las condiciones de la granja, tratar de comentar a los ganaderos, si ustedes son veterinarios y son directivos, tratar de comentar a su equipo con qué problemas se van a encontrar, que deberán de usar el antibiótico de forma terapéutica, que se van a encontrar sin la prevención. Eso es un tema que afecta y humanamente es lo primero que va a encontrar el ganadero. En segundo lugar, deberán de estudiar las posibilidades de ver cómo es la granja, hacer estudios de limpieza, bioseguridad, es decir, ser mucho más drásticos con el tema de bioseguridad, que eso también es un tema humano,
Yo les diría que no hay ningún ejemplo, pero hay mucho trabajo les dará trabajo, pero luego van a conseguir, por supuesto, van a tener una producción ganadera mucho mejor y de mejor calidad, seguro. Pero es muy humano el tema, al principio, ¿eh? Hay que conciliar con los trabajadores bioseguridad, bioseguridad, bioseguridad. Y luego cambiar, entonces, y medicar solamente cuando sea necesario. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena presentación. Le quería consultar, usted en un momento comentó respecto del uso de ácidos como una recomendación, si podía hacer alguna disquisición de la experiencia en Europa. Bueno, en Europa el tema de ácidos orgánicos es de lo más aplicable. En estos momentos son aditivos, por decirlo de alguna manera, tecnológicos. Hay algunos que tienen funcionalidad de aditivos zootécnicos. En este sentido podríamos hablar del ácido benzoico o en el caso del diformiato potásico. Estos ya tienen categoría más superior. Pero en la actualidad el fórmico, el cítrico, los cócteles, hasta el butírico, todos esos de cadena corta son aplicables y se están aplicando. Otra cosa es que aplicar, por ejemplo, en el caso de butírico, como se puede hablar, hay formulaciones que se pueden añadir, pero también hay formulaciones de piensos en que se tiene en cuenta la capacidad de producir butírico por sí mismo. Es decir, si ustedes introducen ciertos prebióticos o sustancias, el intestino por sí solo puede llegar a generar un incremento de butírico y regular la situación. Evidente, los ácidos orgánicos son unos grandes protectores, es de lo más fácil de aplicar, es de lo más conveniente de usar. Ahí. Muy interesante su exposición. Quería ver si usted podía explayarse un poquito más, si hay algún medido o tipificado los grados de bioseguridad aplicados en las granjas y la reducción del uso de antibióticos con esos mismos sistemas. Es una gran pregunta. En estos momentos en España hay equipos, empresas, que se dedican simplemente a esto. A asegurar qué tipo de bioseguridad tiene cada una de las cadenas. Cadenas quiero decir integraciones o granjas importantes. Y entonces esos señores son proyectistas de bioseguridad y analizan la bioseguridad y el bienestar de los animales. Esto está en boga. Hay grupos que están haciendo ese trabajo. Por eso digo que hay equipos. Yo no le podría decir exactamente cuál es el beneficio, pero el beneficio debe existir si para ello llegan a hacer esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Joaquín, muchas gracias. Gracias. En nombre de Biofarma. Muchas gracias.